Suscríbete si quieres saber cómo un solo arma cambió el mundo para siempre. Hiroshima, Japón, 6 de agosto de 1945. Son las 8:14 de la mañana. Una mañana clara de verano, cielo azul sin nubes, temperatura agradable de 26 grados. 350,000 personas viven en esta ciudad costera. Trabajadores en fábricas, niños en escuelas, madres preparando desayuno, soldados en cuarteles, médicos en hospitales. Es lunes. La semana laboral comienza. Algunos observan 3 aviones estadounidenses B-29 volando a 10,000 metros de altura, pero las alarmas antiaéreas no suenan. Solo 3 aviones, probablemente reconocimiento, no amenaza seria. La vida continúa normal. A las 8:15 exactamente, uno de esos aviones, el Enola Gay, suelta una bomba. Un cilindro de acero de 3 metros de largo, 80 centímetros de diámetro, 4.400 kilos de peso, cayendo hacia la ciudad. Dentro de ese cilindro hay 64 kilos de uranio enriquecido. 43 segundos después de ser soltada, a exactamente 580 metros sobre el centro de Hiroshima, la bomba detona. En una millonésima de segundo, el núcleo alcanza temperatura de varios millones de grados, más caliente que el centro del Sol. Se crea bola de fuego de 300 metros de diámetro, expandiéndose a velocidad supersónica. Flash de luz cegadora visible a cientos de kilómetros. Personas mirando directamente quedan instantáneamente ciegas. Calor infrarrojo abraza todo en radio de 2 kilómetros. Piel humana se evapora, madera arde espontáneamente, metal se derrite. Un segundo después, onda expansiva supersónica arrasa la ciudad. Edificios de madera y papel son pulverizados. Estructuras de hormigón colapsan. Personas son lanzadas como muñecos de trapo, cuerpos desintegrados por presión. 3 segundos después, tormenta de fuego. Miles de incendios simultáneos crean tornado de fuego consumiendo oxígeno, asfixiando supervivientes en refugios. 80,000 personas mueren instantáneamente, vaporizadas, quemadas, aplastadas, asfixiadas. 60,000 más morirán en días y semanas siguientes por quemaduras, heridas y enfermedad por radiación. Para fin de año, 140,000 habrán muerto. Una sola bomba, un solo avión, un solo instante, y el mundo entró en era atómica donde una ciudad completa puede ser borrada del mapa en segundos. Esta es la historia técnica, humana y moral de Hiroshima. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué sucedió exactamente? ¿Y por qué 80 años después seguimos viviendo bajo sombra de hongo atómico? Porque ese día en Hiroshima no fue solo bombardeo, fue crucifixión de humanidad en altar de física nuclear. Antes de entender Hiroshima, debemos entender la bomba atómica misma. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es diferente cualitativamente de cualquier arma anterior? Una bomba convencional, alto explosivo como TNT, libera energía mediante reacciones químicas. Moléculas se rompen y recombinan, liberando energía almacenada en enlaces químicos. Energía por kilogramo de explosivo es limitada por naturaleza de química. TNT libera aproximadamente 4 millones de julios por kilogramo. Una bomba atómica libera energía mediante fisión nuclear. Núcleos de átomos pesados, uranio 235 o plutonio 239, se dividen en fragmentos más pequeños, convirtiendo masa directamente en energía según ecuación de Einstein mc2. La c es velocidad de luz al cuadrado, número astronómicamente grande. Significa que cantidad minúscula de masa convertida produce energía colosal. 1 kilogramo de uranio 235 completamente fisionado libera aproximadamente 80 billones de julios, 20 millones de veces más energía que kilogramo de TNT. Comenta Nuclear si sigues aquí. La física de fisión nuclear fue descubierta en 1938 por científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann, explicada teóricamente por Lise Meitner y Otto Frisch. Cuando neutrón golpea núcleo de uranio 235, núcleo se divide en 2 fragmentos más ligeros.
liberando energía colosal y crucialmente 2 o 3 neutrones adicionales. Esos neutrones pueden golpear otros núcleos de uranio 235, causando más fisiones, liberando más neutrones, en reacción en cadena exponencial. Si masa de uranio 235 es suficientemente grande, masa crítica, aproximadamente 52 kilogramos en esfera sólida, reacción en cadena se sostiene y acelera exponencialmente. En microsegundos, trillones de núcleos fisionan simultáneamente, liberando energía equivalente a miles de toneladas de TNT. El desafío técnico era triple. Primero, obtener material fisionable. Uranio 235 es solo 0.7% de uranio natural. Resto es uranio 238 no fisionable. Se debe separar isótopo U-235 de U-238, proceso extremadamente difícil porque son químicamente idénticos. Diferencia es solo 3 neutrones en núcleo. Separación requiere métodos físicos complejos: difusión gaseosa, centrifugación, separación electromagnética, todos consumiendo energía masiva y tiempo. Producir suficiente U-235 para una bomba tomó años de esfuerzo industrial gigantesco. Alternativamente, plutonio 239, Pu-239, no existe naturalmente, pero puede ser producido en reactores nucleares bombardeando U-238 con neutrones. Segundo, diseñar mecanismo que junte masa crítica rápidamente. Si material fisionable está subcrítico, masa insuficiente o densidad insuficiente, reacción se detiene prematuramente produciendo fizzle con rendimiento mínimo. Debes juntar masa supercrítica en microsegundos para sostener reacción completa. Tercero, iniciar fisión en momento preciso con fuente de neutrones. Deja un like si te impacta la ciencia. El Proyecto Manhattan fue programa estadounidense ultra secreto establecido en 1942 para desarrollar bomba atómica antes que Alemania nazi. Liderado científicamente por J. Robert Oppenheimer en Los Álamos, Nuevo México, y administrativamente por General Leslie Groves, consumió $2.000 millones, equivalente a 30.000 millones hoy. Empleó 130.000 personas en instalaciones secretas masivas dispersas por Estados Unidos. Oak Ridge, Tennessee, produjo uranio enriquecido mediante difusión gaseosa y separación electromagnética en plantas del tamaño de ciudades pequeñas, consumiendo electricidad de presas hidroeléctricas completas. Hanford, Washington, produjo plutonio en reactores nucleares gigantes enfriados por agua del río Columbia. Los Álamos diseñó y ensambló bombas. Secreto era absoluto. Trabajadores no sabían propósito final. Compartimentación estricta. Espionaje soviético eventualmente penetró proyecto. 2 diseños de bomba fueron desarrollados. Little Boy, niñito. La bomba de Hiroshima usaba uranio 235 en diseño tipo cañón. Cilindro de U-235, proyectil, era disparado por explosivo convencional dentro de anillo de U-235, objetivo, combinándose en masa supercrítica que detonaba. Diseño simple, confiable, nunca probado antes de uso porque U-235 era tan escaso que no podían desperdiciar material en prueba. Fat Man, hombre gordo, la bomba de Nagasaki, usaba plutonio 239 en diseño de implosión. Esfera de Pu-239 rodeada por lentes explosivas convencionales diseñadas para comprimir plutonio simétricamente a densidad supercrítica, iniciando fisión. Diseño complejo. Requirió prueba. La prueba Trinity, el 16 de julio de 1945, en desierto de Nuevo México, produjo explosión equivalente a 22 kilotones, 22.000 toneladas de TNT, confirmando viabilidad. La decisión de usar bomba atómica contra Japón fue controvertida entonces y permanece controvertida. Contexto militar era este. Para verano de 1945, Japón estaba derrotado estratégicamente. Flota destruida,
fuerza aérea aniquilada, ciudades bombardeadas incendiariamente, Tokio bombardeado en marzo mató 100.000, bloqueo naval cortando importaciones de alimentos y petróleo, Unión Soviética declarando guerra inminente. Pero Japón rehusaba rendirse incondicionalmente. Gobierno militar esperaba defender isla principal mediante kamikaze, combate suicida fanático, infligir bajas estadounidenses tan masivas que forzarían negociación de paz con términos más favorables preservando sistema imperial. Estados Unidos planificaba Operación Downfall, invasión de Japón programada para noviembre de 1945. Estimaciones proyectaban cientos de miles de bajas estadounidenses, millones de bajas japonesas, militares y civiles. Presidente Harry Truman, quien sucedió Franklin Roosevelt tras su muerte en abril, enfrentó decisión: invadir con bajas masivas o usar bomba atómica para forzar rendición inmediata, evitando invasión. Argumentos para usar bomba: terminar guerra rápidamente salvando vidas estadounidenses y japonesas a largo plazo evitando invasión. Justificar inversión masiva de Manhattan Project al público y Congreso. Demostrar poder atómico a Unión Soviética como advertencia diplomática en tensiones emergentes de Guerra Fría. Vengar Pearl Harbor y atrocidades japonesas. Argumentos contra: matar masivamente civiles era inmoral. Demostración en isla desierta con observadores japoneses podría convencerlos sin matar. Japón se rendiría pronto de todas formas por bloqueo y entrada soviética. Usar bomba iniciaría carrera armamentista nuclear catastrófica. Comité Interim Científico-Militar recomendó uso contra objetivo militar con población civil circundante para máximo impacto psicológico, sin advertencia previa. Algunos científicos, incluyendo Leo Szilard, firmaron peticiones oponiéndose, pero fueron ignorados. Truman aprobó uso. Selección de objetivos fue sistemática y fría. Comité identificó ciudades japonesas que reunían criterios: importancia militar, tropas, fábricas, puertos, no bombardeadas previamente extensivamente, para medir efectos de bomba claramente sin confusión con daño previo. Tamaño suficiente, población 100.000 o más, geografía favorable, valle rodeado de colinas para contener explosión. Lista final: Hiroshima, sede de comando militar, puerto, fábricas. Kokura, arsenal. Nagasaki, astilleros navales, fábricas. Niigata, puerto. Kioto, antigua capital cultural, fue eliminada por secretario de guerra Henry Stimson por razones de patrimonio cultural. Hiroshima fue objetivo primario. Hiroshima en agosto de 1945 era ciudad de aproximadamente 350.000 personas, mayoría civiles, trabajadores, mujeres, niños, ancianos. Sí había instalaciones militares, segundo ejército del general Hatta, con 40.000 tropas, fábricas de munición y vehículos, pero objetivo principal era destrucción urbana masiva y shock psicológico. La noche del 5 al 6 de agosto, aviones B-29 de reconocimiento meteorológico confirmaron cielo despejado sobre Hiroshima. A las 2:45 de la madrugada del 6 de agosto, Enola Gay despegó de Isla Tinian en Marianas con Little Boy en bodega de bombas, pilotado por coronel Paul Tibbets, tripulación de 12. Dos B-29 adicionales acompañaban con equipos de instrumentación científica y cámaras. Volaron 6 horas hacia Japón. A las 7:09 confirmaron objetivo Hiroshima despejado. A las 8:09 entraron en espacio aéreo de Hiroshima a 10.000 metros de altura. Alarmas antiaéreas habían sonado brevemente, pero cesaron. Solo 3 aviones, no ataque convencional. Comparte esto ahora. A las 8:15 y 17 segundos, el navegante mayor Thomas Ferby soltó Little Boy desde bodega. La bomba cayó libremente durante 43 segundos, cayendo 9.400 metros. A las 8:16 exactamente, a 580 metros sobre calle Shima en centro de Hiroshima, altímetro barométrico activó detonación. En una fracción de microsegundo,
Proyectil de U-235 fue disparado dentro de anillo objetivo. Masa combinada alcanzó supercriticidad. Reacción en cadena exponencial comenzó. En un microsegundo, aproximadamente 1 kilogramo de U-235 fisionó. El resto fue dispersado antes de fisionar, convirtiendo aproximadamente 700 miligramos de masa en energía pura. Energía liberada, 15 kilotones, equivalente a 15.000 toneladas de TNT, pero concentrada en milisegundos y espacio minúsculo. El núcleo alcanzó temperatura de varios millones de grados Celsius en microsegundos. Se formó bola de fuego brillante como 1000 soles, expandiéndose a velocidades supersónicas. En una décima de segundo, bola de fuego tenía 280 metros de diámetro. En un segundo completo, 370 metros. Temperatura en superficie de bola, 6000 grados, más caliente que superficie del Sol. Flash de luz ultravioleta e infrarroja expandió en todas direcciones a velocidad de luz. Personas hasta 10 kilómetros vieron flash cegador. Personas mirando directamente quedaron instantáneamente ciegas permanentemente. Pulso de calor infrarrojo viajó a velocidad de luz, llegando a superficie en instantes. Dentro de radio de medio kilómetro del hipocentro, punto en tierra directamente bajo explosión, temperatura superficial alcanzó 3000 a 4000 grados durante fracciones de segundo, suficiente para vaporizar agua instantáneamente, carbonizar madera, derretir tejas, vaporizar piel humana expuesta. Personas al descubierto dentro de 500 metros simplemente dejaron de existir físicamente, vaporizadas, carbonizadas instantáneamente en estatuas de carbón que se desintegraban. Entre 500 metros y 2 kilómetros, radiación térmica causó quemaduras masivas de tercer grado, piel se evaporó, tejido subyacente carbonizado. Personas en edificios sólidos o con barreras físicas entre ellas y epicentro sobrevivieron flash térmico inicial. Patrones de quemadura seguían objetos, sombras de postes, cercas. Personas fueron fotografiadas en pavimento y paredes por contraste entre áreas expuestas, carbonizadas y protegidas, no afectadas. Ropa oscura absorbía más calor que ropa clara, causando quemaduras selectivas siguiendo patrones de tela. Medio segundo después de detonación, onda expansiva llegó a superficie. Sobrepresión en hipocentro, 4 a 5 veces presión atmosférica normal. Dentro de radio de 2 kilómetros, estructuras de madera fueron pulverizadas instantáneamente. Casas japonesas tradicionales de madera, papel y tejas simplemente desaparecieron, convertidas en escombros voladores. Vientos de huracán de 700 kilómetros por hora lanzaron escombros como proyectiles. Personas fueron lanzadas decenas de metros, estrelladas contra objetos sólidos, desmembradas por escombros voladores. Edificios de hormigón reforzado soportaron mejor pero sufrieron daño masivo. Ventanas explotaron hacia adentro. Muros interiores colapsaron. Pisos superiores se hundieron. Único edificio cerca del hipocentro que permaneció estructuralmente intacto, aunque severamente dañado, fue Cúpula Genbaku, diseñado por arquitecto checo con estructura de hormigón inusualmente fuerte, hoy preservado como memorial. 1 minuto después de detonación, hongo atómico icónico se elevaba, columna de aire sobrecalentado y escombros succionado hacia arriba por convección, formando columna vertical, luego expandiéndose horizontalmente en altitud, donde temperatura ambiente igualaba temperatura de columna, formando nube de hongo característica. Hongo alcanzó altura de 10.000 metros, visible a cientos de kilómetros. Los incendios comenzaron instantáneamente. Flash térmico encendió madera, papel, tela en radio de 2 kilómetros. Líneas eléctricas cortadas chispearon. Cocinas de carbón se volcaron. Miles de incendios simultáneos en área de varios kilómetros cuadrados. En 30 minutos, incendios individuales se fusionaron en tormenta de fuego masiva. Convección extrema creó vientos convergentes de 50 a 80 kilómetros por hora, soplando hacia centro de incendio, alimentando llamas con oxígeno fresco, elevando temperaturas a 1000 grados. Tornado de fuego consumió 11 kilómetros cuadrados de ciudad.
Personas en refugios subterráneos que sobrevivieron explosión y flash inicial murieron asfixiadas cuando tormenta de fuego consumió oxígeno o fueron cocinadas vivas por calor radiante. Refugios se convirtieron en hornos. La tormenta ardió durante 6 horas. Suscríbete si quieres más historias que cambiaron el mundo. El número exacto de muertos inmediatos es desconocido porque registros fueron destruidos y caos era total, pero estimaciones académicas convergen en aproximadamente 80.000 personas muertas instantáneamente o en primeras horas por vaporización, quemaduras masivas, trauma por explosión, asfixia. 60.000 más murieron en días y semanas siguientes por quemaduras, heridas infectadas y enfermedad por radiación. Para fin de 1945, 140.000 habían muerto. De los 250.000 supervivientes iniciales, la mayoría sufrió heridas, radiación, trauma psicológico. Capacidad médica fue aniquilada. De 300 médicos en Hiroshima, 270 murieron inmediatamente. De 1.780 enfermeras, 1.650 murieron. Mayoría de hospitales fueron destruidos. Testimonio de superviviente Akiko Takakura, estudiante de secundaria de 20 años, a 1.400 metros del hipocentro en Banco. Vi flash como magnesio quemándose, más brillante que 1000 soles. Cerré ojos instintivamente, pero vi mis huesos en mis manos a través de párpados y carne, como radiografía. Luego, onda expansiva me lanzó contra pared. Perdí conciencia. Desperté en oscuridad total, edificio colapsado encima, aroma dulce nauseabundo. Logré salir arrastrándome. Afuera era infierno, cielo negro como noche, incendios por todas partes, personas caminando como zombies, piel colgando en tiras, brazos extendidos adelante porque quemaduras dolían demasiado para moverlos. Rostros hinchados grotescamente. Algunos sin rostros, solo carne cruda. Caminaban silenciosamente, sin gritar, en shock. Río lleno de cuerpos flotando. Personas saltaban al río para escapar incendios, se ahogaban. Olor a carne quemada. No podía procesar lo que veía. Era apocalipsis. Testimonio del doctor Michihiko Hachiya, director de hospital que sobrevivió. Hospital estaba en caos. Heridos llegaban en oleadas interminables, quemaduras que cubrían todo el cuerpo. Heridas llenas de vidrio y escombros, ojos fundidos. No teníamos suministros, no teníamos medicamentos, no teníamos vendajes suficientes, cortábamos sábanas, usábamos aceite de cocina en quemaduras. Era inútil, morían en pasillos esperando tratamiento, apilábamos cuerpos afuera, miles. El olor era insoportable. Yo mismo estaba herido, pero trabajé 3 días sin dormir. Colapsos. Muchos médicos y enfermeras murieron en las semanas siguientes. Enfermedad misteriosa, cabello cayéndose, encías sangrando, púrpura en piel, vómitos, diarrea sanguinolenta, muerte. No entendíamos. Ahora sabemos. Era radiación. La enfermedad por radiación fue efecto nuevo, inesperado por muchos, letal para miles. Little Boy liberó pulso masivo de radiación gamma y neutrónica durante fisión. Radiación ionizante daña células directamente destruyendo moléculas de ADN y proteínas. Dentro de kilómetro del hipocentro, dosis de radiación fueron letales, más de 6 sieverts. Muerte en días o semanas incluso si persona sobrevivió explosión y quemaduras. Entre 1 y 2 kilómetros, dosis subletales, pero suficientes para causar síndrome agudo de radiación. Síntomas aparecen en fases: primera semana, fase prodrómica, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre; segunda a cuarta semana, fase latente. Síntomas mejoran engañosamente. Cuarta a sexta semana, fase crítica. Médula ósea falla, producción de células sanguíneas colapsa. Recuento de glóbulos blancos cae causando susceptibilidad a infecciones. Plaquetas caen causando hemorragias incontrolables. Cabello cae. Encías sangran. Púrpura. Manchas de sangre bajo piel. Hemorragias internas. Diarrea sanguinolenta. Fiebre alta.
muerte por infección o hemorragia. Sin tratamiento médico moderno, transfusiones, antibióticos, factores de crecimiento celular, trasplante de médula. Mayoría con dosis moderadas a altas morían. En 1945, tratamiento efectivo no existía. Radiación también causó efectos a largo plazo décadas después. Hibakusha, supervivientes de bomba, sufrieron tasas aumentadas de cánceres, leucemia, pico 5 a 10 años después, cáncer de tiroides, pulmón, mama, estómago, apareciendo décadas después. Estimaciones. Radiación causó aproximadamente 500 casos adicionales de leucemia y 5.500 casos adicionales de cáncer sólido en Hibakusha durante décadas siguientes. Cataratas por radiación, envejecimiento acelerado, efectos genéticos en hijos de Hibakusha, afortunadamente menos severos que se temía. Hibakusha también sufrieron discriminación social en Japón. Miedo a contaminación radiactiva, científicamente injustificado, dificultad encontrando empleo o matrimonio, estigma social. La radiación residual contaminó ciudad. Partículas radiactivas fueron succionadas en hongo, luego cayeron como lluvia negra, mezclada con hollín y polvo en áreas al noroeste de Hipocentro minutos a horas después. Personas expuestas a lluvia negra absorbieron radioisótopos, aumentando dosis. Neutrones activaron elementos en suelo y escombros creando radioisótopos de vida corta que decayeron en días pero aumentaron dosis de personas en zona en primeras horas y días. La destrucción física fue total dentro de 2 kilómetros. De 76.000 edificios en Hiroshima, 69% fueron destruidos completamente, 7% severamente dañados. Infraestructura colapsó, agua, electricidad, teléfonos, transporte, todo destruido. Gobierno municipal y militar desorganizados, mayoría de funcionarios muertos o heridos. Comunicación con Tokio cortada durante horas. Gobierno japonés tardó día completo en comprender que Hiroshima había sido destruida por arma singular, no raid convencional. 3 días después, 9 de agosto, Estados Unidos lanzó segunda bomba, Fat Man, sobre Nagasaki. Objetivo primario era Kokura, pero estaba cubierto de nubes. Objetivo fue cambiado a Nagasaki. Diseño de implosión de plutonio, 22 kilotones. Aproximadamente 40.000 muertos inmediatos, 70.000 total para fin de año. Topografía de Nagasaki, ciudad en valles, limitó extensión de daño comparado con Hiroshima en llanura, pero efectos fueron similarmente catastróficos. El emperador Hirohito anunció rendición incondicional por radio el 15 de agosto, citando nueva bomba cruel como factor. Documentos históricos sugieren que combinación de bombas atómicas y entrada soviética en guerra, 9 de agosto, quebraron decisión. Ceremonia de rendición formal el 2 de septiembre a bordo USS Missouri. Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente. El debate moral sobre uso de bomba atómica continúa 80 años después. Argumentos justificando uso. Salvó vidas al evitar invasión que habría matado millones estadounidenses y japoneses. Japón había cometido atrocidades masivas en Asia. Masacre de Nankín, experimentación humana. Unidad 731, trabajo esclavo. Bombardeo estratégico de ciudades era norma aceptada por todos los bandos. Bombardeos incendiarios de Dresde, Tokio mataron decenas de miles. Demostración sin advertencia era necesaria para shock psicológico máximo. Cualquier advertencia habría permitido trasladar prisioneros de guerra a ciudades objetivo como escudos humanos. Argumentos condenando uso. Matar deliberadamente 100.000 civiles es crimen contra humanidad independiente de justificación militar. Demostración en isla desierta con observadores habría logrado efecto. Japón se rendiría pronto sin bomba debido a bloqueo y entrada soviética. Targeting de civiles deliberadamente viola leyes de guerra, inició carrera armamentista nuclear que pone existencia humana en riesgo permanente.
Oppenheimer, líder científico de Manhattan Project, posteriormente expresó ambivalencia moral profunda. En 1965 citó Bhagavad Gita: "Ahora me he convertido en muerte, destructor de mundos". Muchos científicos de Manhattan Project posteriormente se opusieron al desarrollo de bomba de hidrógeno y promovieron control de armas nucleares. El legado de Hiroshima es múltiple. Primero, demostró que tecnología había alcanzado poder de destrucción apocalíptico. Una bomba, un avión, una ciudad destruida. Durante Guerra Fría, arsenales se expandieron a decenas de miles de armas, cada una docenas o cientos de veces más potente que el Little Boy. Bombas de hidrógeno termonucleares con rendimientos de megatones, millones de toneladas de TNT, ICBM con múltiples ojivas. Doctrina de destrucción mutua. Asegurada. Si cualquier superpotencia atacaba con nuclear, la otra respondería destruyendo ambas naciones, posiblemente terminando civilización. Humanidad vivió bajo amenaza existencial constante durante décadas. Segundo, Hiroshima, Nagasaki permanecen únicos. Ninguna otra arma nuclear ha sido usada en guerra desde 1945. 80 años de tabú nuclear, norma internacional de no uso. ¿Por qué? Parcialmente horror moral universal de efectos. Parcialmente equilibrio de terror. Usar nuclear invita represalia nuclear. Parcialmente normas y tratados. Tratado de no proliferación nuclear. Tratados de control de armas, presión diplomática. Tercero, proliferación nuclear. 9 estados poseen armas nucleares actualmente: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel, Corea del Norte. Aproximadamente 13.000 armas totales. Riesgo de accidente, mal cálculo, terrorismo nuclear o uso deliberado persiste. Un conflicto nuclear regional, por ejemplo India-Pakistán, podría matar decenas de millones directamente, causar invierno nuclear por hollín bloqueando sol, hambruna global matando miles de millones. Intercambio estratégico. Estados Unidos. Rusia terminaría civilización. Cuarto, Hiroshima transformó conciencia humana sobre tecnología y guerra. Cruzamos umbral donde podemos destruirnos como especie. Eso crea responsabilidad moral existencial nueva: evitar ese destino. Cerremos con reflexión sobre el significado de Hiroshima 80 años después. 140.000 muertos en Hiroshima, 70.000 en Nagasaki, cada uno ser humano individual con nombre, vida, familia, sueños. No estadísticas abstractas. Niña de 6 años jugando, vaporizada, madre embarazada quemada, abuelo ciego por flash, médico tratando heridos, muriendo de radiación semanas después. Cada muerte fue horror personal, multiplicado por cientos de miles. Hiroshima nos enseña que ciencia cinética puede crear infierno en tierra. Los físicos nucleares más brillantes del mundo aplicaron genio para maximizar muerte. Éxito técnico, catástrofe moral. La pregunta ética central no es si podemos hacer algo, sino si debemos hacerlo. Hiroshima nos enseña fragilidad de civilización, una ciudad próspera, 350.000 vidas, cultura centenaria, borrada en segundos, multiplicado por miles de armas modernas. Civilización global está a 45 minutos de vuelo de ICBM desde colapso apocalíptico total. Hiroshima nos enseña que sobrevivientes llevan carga. Hibakusha vivieron con trauma, discriminación, enfermedad, culpa de sobreviviente, pero muchos dedicaron vidas a educación de paz, testificando, rogando que nunca se repita. Su mensaje: abolir armas nucleares completamente antes de que nos destruyan. Suscríbete si crees que humanidad merece futuro sin amenaza de aniquilación nuclear.